Continuamos con su espacio Enlace Semanal y qué bueno que podemos en este bloque dialogar, conversar sobre los logros que han tenido los trabajadores del mundo a propósito de que el pasado jueves 1 de mayo se conmemoraba el Día Internacional del Trabajador y claro, en la República Dominicana a nivel festivo se transfiere para mañana lunes, pero nosotros quisimos traer un vivo representante, un hombre de lucha de muchísimos años en favor de la clase trabajadora y justamente él es parte importante de la conferencia, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. Él es el secretario general en esta zona de Santiago, en la Regional Santiago, y justamente estamos hablando de Vicente Díaz. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, mi hermano, aquí con ustedes para poder informar y orientar cuál es la situación, el ambiente de los trabajadores en este 1 de mayo. Lo primero, para poner en contexto, sería bueno que hacer un esbozo del por qué se conmemora este día. Algunos países dicen celebración, pero yo creo que sería una conmemoración por sus orígenes, pero para entender esa parte, me gustaría que por lo menos a los amigos televidentes podamos darle un pequeño brief de cuáles son los inicios de esa lucha y unos logros que a veces no se entienden. ¿Por qué trabajamos 8 horas laboral? Y vienen de esos orígenes. Es importante la pregunta que usted nos hace y de hecho debemos nosotros históricamente orientar e informar a todos los trabajadores y, ¿por qué no, a la sociedad en general? ¿Por qué se conmemora? Como usted dice, no se celebra, sino se conmemora. ¿Y por qué debemos decir se conmemora? Porque no es una fecha, vamos a decir, de regocijo en que se hizo algo que una fiesta, no. Fue una fecha de sacrificio, donde los trabajadores y trabajadoras de esa época, en el 1886, tomaron una medida y una decisión de reivindicar lo que era principalmente el horario de trabajo, que esos trabajadores en esa época, que eran la mayoría migrantes de toda la área, vamos a decir, de Francia, España, Europa, llegaban a Estados Unidos y que comenzaban un trabajo a eso salían a las 5 de la mañana y trabajaban 14, 12 y hasta 15 horas y no veían, lo que queremos decir, a sus esposas ni a los hijos en el día. Entonces, con muy poca remuneración. Entonces, ellos decidieron en esa época entonces tomar medidas y que hay un hecho histórico que se mantiene, nosotros debemos preservar, y es que ellos lucharon porque se estableciera una división en las 24 horas del día, ¿verdad? Claro. Y por eso hoy llamamos lo que son las 8 horas, que en el día se dividieran 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para lo que era el estudio y la diversión. Hoy nosotros podemos decir que conservamos y mantenemos esa conquista intacta y con la situación de que cada día hay que seguir mejorando lo que es horario, de que hay ya sectores, empresas y regiones donde se trabajan en vez de 44 horas, se trabajan 40 horas y así por el estilo. Entonces, esos trabajadores de esa época se sacrificaron y hoy nosotros, como trabajadores debidamente organizados, tenemos que conmemorar, alabar y reconocer la historia de esos héroes de que hace hoy 139 años de esa gesta histórica que tomaron esos trabajadores y trabajadoras en los mártires de Chicago. Así es, 1889. 86, perdón. 139 años se conmemoran en esta fecha. No, y lo importante es, ese es el inicio de una lucha y que fueron sacrificados y que murieron muchos hombres en ese momento que trabajaban
y luchaban en favor de la clase trabajadora. Yo tengo aquí un boletín de nuestra confederación que podría presentar lo que es la portada. Claro, la portada. Claro. Si se puede hacer, no sé, un pequeño close-up de lo que fueron esos 5 héroes, esos 5 mártires que se sacrificaron y de ellos fueron a la horca. De esos 5 que están ahí, hubo uno que murió porque fue debidamente, lo llevaron al patíbulo. De eso se trata. Entonces, quiero solamente señalar y decir los nombres de estos 5 héroes, quienes fueron lo que fueron presos y sufrieron todo el rigor de la masacre que hicieron con esos 5 líderes. Ellos son Albert Persson, August Speer, Adolfo Fischer, Jorge Engel y Luis Luin. Hubo uno de ellos que fue Speer, que él lo llevaron a la horca y dijo en el momento de que lo llevaron a sacrificar lo siguiente, que me permiten ustedes poder indicar, sí, claro. Porque hay que ubicar a la sociedad y a la población el por qué se conmemora y se celebra esta fecha. Ese señor dijo en el momento que lo llevaron a la horca lo siguiente. Cuando iban hacia el patíbulo, Speer gritó lo siguiente: tiempo llegará en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy ustedes estrangulan. Frase que dijo ese luchador en ese momento. Y por eso nosotros, con todo lo que es el honor, el valor y el sacrificio, cada día tenemos que tener más presente a esos héroes quienes asumieron con su vida ese papel de que hoy nosotros tengamos la libertad de poder, como trabajadores, reivindicar lo que son nuestras demandas. Sabemos y entendemos que durante todos estos años, también aquí en la República Dominicana, ustedes han jugado un rol muy importante, por eso tenemos la seguridad social. Antes, un trabajador común no podía ir a una clínica. Entonces, son de los logros que vienen dándose sobre la marcha y también la revisión cada 2 años justamente del salario mínimo. Entonces, en ese sentido, también se ha estado hablando en la República Dominicana de una reforma al código, y ustedes también vienen con una lucha con la cesantía. ¿Cuál es la actual posición de los trabajadores en la República Dominicana, tomando en cuenta todo ese recorrido? Bueno, realmente usted señala una serie de reivindicaciones y conquistas que los trabajadores, a través del movimiento sindical, siempre hemos mantenido. Usted señala el asunto de la seguridad social. Nosotros como movimiento sindical es un punto fundamental en función de que para que haya por lo menos una verdadera productividad, un verdadero desarrollo en lo que es la sociedad, lo primero que tenemos que tener garantizado es la salud. Porque si no hay salud en el trabajo, no hay posibilidad de poder tener un buen rendimiento en lo que debe ser la productividad. Y por eso nos hemos asumido un compromiso y una responsabilidad de cada día mejorar lo que es la Ley de Seguridad Social, la 87-01, sí, que se creó en el 2001. Hoy tiene 24 años de aplicación, pero que, como sabemos, no se está aplicando realmente lo que es el contenido de la ley, sino que para poder aplicarse esa ley hubo que hacer un plan piloto, tanto en lo que es pensión, tanto en lo que es riesgos laborales, pero más
en lo que es el Seguro Nacional de Salud, que es donde tenemos mayor dificultad. Pero sí, cada día tenemos la obligación, tenemos el deber de seguir luchando para mejorar lo que son esas conquistas. Usted señaló la Seguridad Social. Ahora mismo las centrales sindicales tenemos en nuestro pliego reivindicativo la ya modificación integral de la Seguridad Social, donde sea... Perdón, para entender, ustedes como trabajadores tienen una propuesta, porque sabemos que los médicos, o no sé si va en el mismo ritmo del Colegio Médico Dominicano, también tienen una propuesta, porque ellos también tienen su queja en ese sentido, y dicen que ellos son sacrificados en algún momento porque lo que pagan las aseguradoras no es lo suficiente, y por eso ellos tienen que cobrar diferencia. Entonces, en ese sentido, ¿usted tiene su propia propuesta o va afín a la del Colegio Médico? Sí, nosotros tenemos nuestro propio proyecto, nuestra propia propuesta, y fue sometida también a lo que son el hemiciclo en la Cámara de Diputados. Ya eso está debidamente consensuado. En este momento lo que se está es tratando de afinar ya para lograr definitivamente que se modifique integralmente la Ley de Seguridad Social. Eso tendría que ver con las enfermedades catastróficas que siempre vemos que están fuera. Sí, tiene que ver con los 3 seguros. La modificación tiene que incluir los 3 seguros. El seguro de riesgos laborales, el seguro de salud y el seguro de pensión. Porque, como usted sabrá, las pensiones, que ya estamos casi alrededor de 6 o 7 años, va a comenzar la gente a recibir lo que son las pensiones de la nueva ley en función de lo que son las pensiones de la AFP. Sí. Que hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación que tenemos, señores? Es de que se considera que las pensiones que se van a comenzar a recibir a partir de 2033 es en base a un 22% por lo menos, es lo que se está discutiendo, estipulando que ese va a ser por lo menos la retribución que va a recibir un trabajador que gane por lo menos 30,000 pesos y que reciba una remuneración de un 22, póngalo usted un 25%. ¿Qué está recibiendo de pensión? Entonces, esa es una preocupación que tenemos el movimiento sindical, y que eso hay que buscarle una alternativa antes de que comience a aplicarse ya lo que es la pensión de la AFP. Eso por un lado. Usted mencionó lo del Código de Trabajo. Sí, hay una preocupación del Código de Trabajo, y de alguna manera, yo no sé si se ha llegado a dicen que hay un consenso, pero también al mismo tiempo vemos que ustedes dicen, no renunciamos a la cesantía, mientras que la clase patronal también indica que ellos, con el nuevo sistema, de alguna manera u otra, y el cúmulo que se le va dando al trabajador, justamente cuando el derecho a devolucionarle, porque usted tiene también derecho a que si usted dura desempleado 6 meses, se supone, aunque no, creo que hay poca gente que lo sabe y lo reclama, que las aseguradoras también tienen que darle un mínimo de salario. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los puntos a discutir o a consensuar, o si se ha avanzado en la discusión de la reforma del Código Laboral? Miren, lo de la reforma al Código Laboral ha sido una propuesta y una inquietud que surgió de los empleadores. No fue una inquietud que surgió ni del gobierno ni de los trabajadores. Es una propuesta que han venido planteando los empleadores. Entonces, lo que queremos señalar eso es que cuando una propuesta de modificación al código viene de parte de los empleadores, debemos saber que no es para beneficiar a los trabajadores. Entonces, esa propuesta de modificación al código lo han planteado los empleadores desde 2011. Desde 2011 se ha venido con esa discusión. Hace 2 años, después que asumió el gobierno, el nuevo presidente, Luis Abinader, ha habido un diálogo tripartito entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Y durante 2 años se consensuó esa parte de la modificación al código.
Y dentro de esa modificación al código se consensuaron alrededor de más de 80 artículos, donde hubo consenso entre los empleadores, los trabajadores y el gobierno para someter eso a modificación. Pero dentro de ese consenso no se consensuó la cesantía. El presidente, recuérdense ustedes, hace alrededor de creo de 6 o 7 meses, sometió al Congreso Nacional en la propuesta de modificación al Código de Trabajo con los puntos y los acuerdos y los artículos consensuados. Y dentro de esos puntos no está la cesantía, porque los trabajadores hemos dicho que hasta que no haya una propuesta de modificación a la cesantía que sea igual o que supere lo que tenemos, nosotros no vamos en ningún momento a ceder ante esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros no somos legisladores en el ámbito de los trabajadores y no podemos legislar para hipotecar el futuro de los trabajadores. Pero fíjense bien, en el caso que nosotros aceptemos la propuesta de los empleadores, nosotros, el caso suyo, usted tiene 10 o 20, 30 años trabajando y ya a usted se le reconoce ese derecho que tiene. Pero a partir de lo que nosotros probemos, esos trabajadores del futuro van entonces a tener la aplicación de la nueva ley. ¿Qué es lo que están planteando los empleadores, señores? Los empleadores están planteando que se modifique y que solo se aplique hasta 6 años el derecho a cesantía. ¿Qué significan 6 años de cesantía? Y oye, con el inconveniente... Eso sería para aclarar, que el que ya tenga 6 años trabajando en una institución o una empresa, le reconocen la cesantía. Hasta 6 años, a partir de 6 años para allá usted no acumula. No acumula. Entonces, ¿qué es lo que significan 6 años? Señores, multipliquen 6 por 23 días, que lo que da creo que son 100 y tantos de días. Y con el otro inconveniente, peor todavía, señores, y es que los empleadores están planteando de que sean 10 salarios mínimos del sector. 10 salarios mínimos. ¿Qué significa 10 salarios mínimos del sector? Que el salario más alto que tiene ahora la empresa no sectorizada llega a 27.900 y algo. Entonces usted no puede pasar de esos 10 salarios mínimos para la cesantía. No es posible, no hay posibilidades de que nosotros cedamos. Y ese es el punto que tiene el juego trancado. Y ahora mismo se está en una comisión en el Senado de la República, el senador Lulú, que es el senador de Higüey, es el responsable de esa comisión, y nosotros en el 1 de mayo estamos planteando de que ya se apruebe sin retroceso, la modificación al Código de Trabajo. Cuando decimos sin retroceso es que no incluya lo que es la cesantía. Ustedes, esa revisión que yo le hablaba que se hace cada 2 años, históricamente siempre fue un trauma y duraban años logrando consensuar. Sin embargo, para mí en lo particular, y debo reconocerlo, ha sido una sorpresa porque a partir del gobierno de Luis Abinader, ustedes han llegado como con facilidad a los consensos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Ustedes han cambiado la estrategia o el gobierno cambió o los empleadores? ¿Cuál es el secreto? Porque ustedes han logrado consensuar con mayor rapidez en los últimos años, o madurez. Muy buena la observación y la pregunta que usted me hace. Ha sido así. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer, el presidente Luis Abinader, por primera vez en la historia de un presidente, cuando asumió, y dentro de una crisis, cuando asumió la presidencia de la República, se reunió y participó en un 1 de mayo con los trabajadores. Y a partir de ahí, todos los 1 de mayo, el presidente, si no está presente en esas actividades, hace todo lo posible porque los trabajadores en ese día por lo menos tengan una mayor visión y posibilidad de consensuar. Por eso le hablé de que en este momento está muy, ¿qué le digo?, bien conformado el asunto del tripartismo, donde participa el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y también debemos decir de que este presidente, en el segundo año de su periodo, nos llevó al Palacio Nacional en un almuerzo a los 3 comités ejecutivos de las 3 centrales. Ahora mismo, para el 1 de mayo pasado, recuerden que estábamos
en un proceso eleccionario. Sí. Las tres centrales sindicales, históricamente, hicieron un compromiso de firmar un pacto con el presidente de la República, que estaba en campaña. Siendo presidente estaba en campaña. Y nosotros, las tres centrales, históricamente, la CNTD, la CENO y la Confederación Autónoma Sindical de acá, firmamos un pacto con el presidente, que es este, que me permiten ustedes leer el titular solamente de cuál fue el compromiso que asumimos y por qué usted dice que ha habido una situación después que este presidente está en la dirección de gobierno de facilidades, de entendimiento para llegar a consenso y acuerdo para los aumentos de salario. Permítame solamente leer el titular de este documento que se le entregó con testigo el 1 de mayo en un acto que se hizo en el Centro Olímpico en Santo Domingo. Y el pacto dice lo siguiente: Pacto Nacional para el fortalecimiento del diálogo social y la profundización de los cambios en beneficio de los trabajadores y del desarrollo de la República Dominicana. Entonces, es por eso que usted atinadamente ha dicho que se ha visto en los últimos años de que ha habido una facilidad para llegar a acuerdos, porque nosotros entendemos de que siempre y cuando con respeto se logren los objetivos, hemos cambiado lo que es la confrontación por la concertación. Porque es preferible usted llegar a acuerdos, por lo menos a través de lo que son ¿ha habido las algún convenciones. Tipo ¿Se sienten confiados en el gobierno actual, en la gestión actual? Bueno, hasta ahora en lo que han sido los acuerdos que el gobierno ha asumido con el movimiento sindical, podemos decir que en un 90% se ha cumplido. En un 90%. Tenemos sí que estar claro en una cosa, que el presidente ha sido bastante proactivo en el sector privado para el asunto de los aumentos de salario, no así en el sector público. Entonces, sí estamos demandando de que haya un aumento de salario para todos los trabajadores del área administrativa del sector público que tienen un salario mínimo de 10,000 pesos. Entonces, sabemos de que estamos demandando que el salario mínimo del sector público de esos trabajadores del área administrativa sea alrededor de un salario mínimo de 20,000 y que haya un despegue también con los demás trabajadores y que eso incluya a los pensionados y jubilados, incluyendo también a los militares en cuanto a pensión, que sean mejoradas. Díaz, ya el tiempo se nos termina, pero al final un mensaje a la clase trabajadora y al pueblo en sentido general. Y bueno, por qué no también, si hay algún punto que usted entienda importante, este es el momento de planteárselo al pueblo. Nosotros queremos señalar de que en este momento, para este 1 de mayo, nosotros teníamos una actividad que iba a ser abierta, un meeting, pero dada la situación, ustedes saben, por la situación que ha estado pasando el país, esto que pasó en el YC, estos 132 fallecidos, más 180 y tantos personas lesionadas, más otras situaciones que se dan, quisimos entonces hacer una actividad cerrada bajo techo y así lo tenemos planteado. Sí, ahí en imágenes tenemos Teno para que se la coloque, para que él le pueda indicar de qué se trató. Ahí vemos, ¿esa es la actividad a que se refiere? El titular no lo veo bien de aquí, si me lo dicen puedo decirle. Porque bueno, dice 1 de mayo y habla de reforma laboral y demás. Sí, sí, exactamente, ahí está. Entonces eso fue lo que tenemos ahí, que nosotros hicimos el evento bajo techo, ahí se demandó lo que ustedes me estaban preguntando, la reforma inmediata ya al Código de Trabajo sin retroceso, modificación a la Ley de Seguridad Social, que se siga por lo menos un aumento a todos los trabajadores del sector público, incluyendo la mejora a las pensiones de los pensionados, tanto jubilados como pensionados, y también incluyendo los militares. Hacemos llamados a que debemos mantenernos a la expectativa y a los trabajadores que los aumentos que se han logrado, se lograron los aumentos tanto en el sector no sectorizado, las 4 empresas, la grande, la mediana, la pequeña y la microempresa, y que ya a partir de abril
el mes que pasó, tienen todos los trabajadores que recibir ese aumento. Y también sector zona franca, que se lograron un 25%, a partir del 1 de junio deben comenzar a recibir esos salarios. Se logró también que las domésticas recibieran un aumento de 10.000 pesos, esas trabajadoras van a recibir ahora 13.000 pesos de salario mínimo. Estamos haciendo la observación y llamando la atención a todos los trabajadores dentro de los sectores que he mencionado, que en caso de que sus empleadores no cumplan con esas responsabilidades, pueden acudir y visitar las centrales sindicales o acudir al Ministerio de Trabajo para que eso se haga y se cumpla. Bueno, hemos conversado con el secretario general de la Federación, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, aquí en Santiago, Vicente Díaz. Gracias por acompañarnos y por estas orientaciones que yo sé que desde sus hogares la clase trabajadora y, ¿por qué no, patronal también la valoran mucho? Gracias a ustedes, siempre estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que sea y esté en nuestro alcance. A ustedes las gracias por compartir una vez más con todos nosotros. La próxima semana nos reencontramos por aquí, por Teleunión, en este su espacio Enlace Semanal. Feliz resto de la noche.